Ahora, a modo de contexto sobre la industria estadounidense de la construcción y remodelación de viviendas, de acuerdo con la información especificada por la Comisión de Valores de Estados Unidos en el sector de construcción de viviendas nuevas, las ventas para 2007 fueron considerablemente más altas que las ventas netas del 2006, con un aumento aproximado del 6%, mientras que las ventas de reformas de viviendas para 2007 había disminuido aproximadamente 15% con respecto al 2006. Además, cabe recalcar que las nuevas viviendas de titularidad privada con licencia de obra tuvieron una disminución de aproximadamente el 30% para el año 2006 y el 28% para el año 2007. Ahora se puede observar en la siguiente imagen que este fue un periodo con las estadísticas de construcción más altas desde 1971 en Estados Unidos, por lo que se esperaba que para 2008 se obtuviera un comportamiento creciente como el que se venía dando desde 1991, donde claramente el principal value driver de esta industria es el potencial de crecimiento del mercado, siendo un mercado y una industria donde se ven involucradas las constructoras, los comerciantes al por menor y las inmobiliarias. Para 2008, Classic Features and Hardware Company se considera una de las empresas líderes en el mercado que fabrica y distribuye una amplia gama de muebles y accesorios para baños y cocinas, conocidos por su calidad, diseño clásico y actualidad. Por lo tanto, las ventas se realizaban a particulares y contratistas de grandes compañías de reformas, ferreterías y almacenes de madera más pequeños y de forma directa a grandes empresas constructoras. Además, la venta de productos es estacional, donde el 60% se da en el verano y primavera y el 40% restante se dan en invierno y otoño. Contrario a esto, la organización maneja una producción de inventario constante a lo largo del año. De igual manera, para respaldar sus necesidades de capital de trabajo, la empresa depende menos de los mercados de capital, por lo tanto, pues depende de su línea de crédito que adquirió con el Southwest National Bank. Bueno, muchas gracias Gabriela. Yo soy Martín Uribe Rodríguez y les voy a presentar el análisis vertical y los estados de fuentes y usos para la empresa Classics Fixtures y Hardware Company. Haciendo una comparación entre el PIG previsto y el real, se pueden sacar diferentes conclusiones. En primer lugar, los beneficios antes de impuestos de las previsiones se ven que son crecientes y que en enero empiezan con $37 y alcanza en julio el valor de $14.083. Aún así, en los datos reales se aprecia que sí es creciente, sin embargo, en enero empiezan con menos $220 y que en julio llegaron a $9.000, una cifra baja con respecto a las previsiones. Además, con respecto a las ventas, en las previsiones se esperaba llegar en julio a tener $99.580, sin embargo llegaron a tener $84.760. Esto quiere decir que el crecimiento de las ventas no fue como lo tenían planeado y eso afecta a la empresa, pues se debe tener en cuenta que existe deuda y costos de ventas. Finalmente, en las previsiones se tenía pensado empezar en la reserva acumulada de beneficios no distribuidos con $0 y $11 y terminar con $27.000, representando un 27,92% de las ventas. Sin embargo, los datos reales muestran que se empezó con menos $153 y se terminó con $15.938, representando el 18,80% de las ventas. Esta comparación muestra una gran diferencia entre lo que se esperaba y lo que en realidad pasó. Por otro lado, comparando los balances reales y con las previsiones, se puede concluir que las existencias en las previsiones en junio son $100.000, que representa el 17,20% del total de activos, mientras lo que en realidad pasó fue que llegaron a ser $139.000, representando el 22,94%. Ahora bien, el total de activos previstos para el mes de julio fueron $587.000, pero los datos reales muestran que llegaron a ser $605.000 para ese mes, lo cual muestra que existieron más activos de lo que se tenía pensado, lo cual fue algo positivo para la empresa. Ahora hablando de los pasivos más patrimonio, cabe destacar que en las previsiones se tenía pensado tener una deuda bancaria a corto plazo de $34.000, representando el 5,93%, mientras que lo que en realidad ocurrió en la empresa para el 2008 es que esa deuda bancaria a corto plazo llegó a ser de $71.986, representando el 11,88%. Esto muestra una gran diferencia entre las previsiones y los datos reales, lo cual es preocupante para la empresa, pues tiene una alta deuda bancaria que tenía que pagar en menos de un año. Para añadir, el impuesto sobre beneficios previsto iba a llegar a $6.138 y llegó a menos $625. Finalmente, comparando el total de pasivos más patrimonio de lo previsto con los datos reales, es posible concluir que la empresa esperaba una menor cantidad de estos, $587.000, pero llegaron en julio a $605.997. Gracias, Martín. Ahora, en el análisis horizontal podemos ver diferentes variaciones respecto a las previsiones y los datos reales para el PIG y el balance general. Para el PIG respecto a las previsiones y los datos reales, se puede concluir que en las ventas netas de las previsiones, comparando mes a mes con respecto a los datos reales, en los datos reales hay una disminución en las ventas del 1,5% como mínimo en cada mes analizado.
contando desde enero y febrero del 2008, comenzando con un porcentaje de variación relativa del 10,79% en febrero con respecto a enero de ventas netas en las previsiones y terminando con un porcentaje de variación relativa de 1,5% para el mes de julio. Esto era lo esperado, pero en los datos reales para el mes de febrero con respecto a enero hubo un porcentaje de variación relativa del 8,48%, manteniéndose en este rango de diferencia hasta el mes de julio, en donde se alcanza incluso un porcentaje de variación relativa que es negativo en las ventas netas con respecto a junio, con una cifra del menos 0,13%. Ahora, las reservas acumuladas de los beneficios no distribuidos esperaban en las provisiones tener un porcentaje de variación positivo en los primeros 3 meses al menos, pero en los datos reales se evidencia desde febrero hasta abril un porcentaje que es negativo para dicho literal, en el cual febrero presenta el porcentaje de variación relativa negativo más alto, con una cifra de menos 545,1%. Esto representa gastos, pérdidas o quebrantos para la empresa, los cuales no estaban estipulados para los primeros 3 meses en las previsiones. A partir de abril el porcentaje ya torna positivo, pero no es muy alto como en las previsiones, pero sin embargo es funcional. Ahora, teniendo en cuenta el análisis vertical que había hecho Martín, en el análisis horizontal podemos aclarar el estado de la caja para el balance general. Con respecto a los 3 primeros meses, el porcentaje de variación se mantiene cerca de esa línea de porcentajes esperados para las provisiones, con una diferencia que es mínima del 0,2%, en donde para enero y febrero se espera una caja negativa, pero a partir de marzo la caja se espera que fuera positiva, hasta julio en al menos un 0,5% con respecto al mes anterior. Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que en la caja se mantuvo negativa a lo largo de los 7 meses, incluso en junio alcanza un porcentaje de variación relativa del 5,1%. Con respecto a esto, el PIG y los inventarios es evidente que la caja es negativa por falta de control de gastos. Incluso se puede decir que las salidas de fondo fueron superiores a los ingresos de fondo. Y si vemos que en las provisiones de inventario se esperaba 0,0% de variaciones en los productos en curso y para las materias primas durante los primeros 7 meses del 2008, pero tanto en las materias primas como en los productos en curso se presentan porcentajes añadidos de al menos 0,4%, lo cual termina sumando poco a poco gastos. En cuanto a los indicadores de liquidez, el capital de trabajo neto tiene un valor máximo de 320.000 pesos, lo cual deja ver que el margen entre activos y pasivos es bastante pequeño y es inferior al valor de los pasivos del patrimonio, lo cual es indicador de que la compañía tiene poco dinero que podría utilizar para posible pago de deudas o provisiones que puede hacer a futuro. En caso de la razón corriente, el panorama es positivo, ya que siempre supera la unidad con un valor máximo de 7,66 y un valor mínimo de 3,86, lo cual implica que la cantidad de activos que tiene la compañía supera los pasivos y podrá servir para el posible futuros pagos de deudas o posibles precios a largo plazo que pueda tener la compañía. En cuanto a la privacidad, esto refleja lo anteriormente visto en la razón corriente, ya que permite observar que los activos son suficientes para pagar las deudas que existen en la compañía. Al realizar la comparación entre las previsiones y los datos reales, obtenemos una variabilidad promedio de 7,33, lo cual nos permite afirmar que las previsiones realizadas son bastante cercanas a la realidad y por ende representan una aproximación bastante cercana al comportamiento real de la compañía. En cuanto a la variabilidad que puede existir, puede verse a diferencias considerables entre los activos y los pasivos de la empresa como producto de posibles variaciones en la inflación o tasas de interés o bien por los métodos de proyección utilizados. Valor de actividad, los valores son bastante altos, mientras que los deseables son que sean bastante bajos. Esto se debe a que esto implica que la compañía se demora bastante en pagar a sus proveedores, lo cual es un buen indicador para la compañía a futuros préstamos. En cuanto a las cuentas por cobrar, el panorama es igual de malo, ya que al contar con valores tan bajos, esto implica que la cantidad de la compañía de convertir en ingresos las cuentas por cobrar es muy baja, lo cual afecta la liquidez de la compañía. En cuanto a la rotación de inventario, esta también es bastante baja, lo cual implica que la empresa tiene dificultades para generar ingresos a partir de los inventarios disponibles. Esto se debe a que no logran vender las unidades en el tiempo establecido, lo cual también afecta la liquidez de la compañía. Por último, los activos fijos no están generando la suficiente rentabilidad, es decir, la cantidad de dinero que se invierte en activos fijos no se está convirtiendo en ingresos considerables, lo cual también es perjudicial para la compañía. A la hora de comparar estos valores con los reales, una variabilidad promedio de 9,33, lo cual nos deja ver que también la aproximación hecha es buena y por ende puede acercarse al comportamiento real de la compañía.
Esta posible variabilidad puede verse a posibles errores en los periodos de pago de las cuentas o de digitación o proyección de las ventas recibidas. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, la razón de endeudamiento es bastante baja, lo cual implica En cuanto a los indicadores de endeudamiento, la razón de endeudamiento fue bastante baja, lo cual implica que el porcentaje que proviene de ingresos que se saca de los pasivos, que no se me dijo, Dios mío. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, observamos que la razón de endeudamiento es bastante baja, con un valor máximo de 0.55, lo cual es un indicador bueno, ya que implica que hay una baja proporción del dinero invertido en activos que fue proveniente de los pasivos, lo cual disminuyó el nivel de endeudamiento de la empresa y es positivo para la liquidez de la misma. En cuanto a la cobertura de intereses, esta es creciente a lo largo de los periodos analizados, con un máximo de 21.74, lo cual es favorable, ya que se está aumentando la utilidad operacional a medida del tiempo, lo cual le permite a la empresa, con el tiempo, aumentar su nivel de endeudamiento. En cuanto al nivel de apalancamiento, siempre se mantiene por debajo de la unidad, lo cual implica que la empresa generará o pocas pérdidas o pocas ganancias. Tener pocas pérdidas es bueno, ya que permite aumentar el endeudamiento, pero tener pocas ganancias limita la capacidad de la empresa de generar valor. Con respecto a la financiación a largo plazo, supera siempre la unidad, con un valor de 2.31, pero es decreciente de este mes en adelante, lo cual implica que la financiación de deudas a largo plazo se está disminuyendo con el tiempo, pero incluso sigue siendo bastante elevada. A la hora de comparar los valores, presenta una variabilidad del 17.86%, lo cual nos empieza a dar dudas acerca del comportamiento real de la empresa con base en las previsiones. Estas variabilidades se pueden deber, entre otras cosas, a veces en las tasas de interés o aumento o disminución de las deudas que influyen en los intereses pagados. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, los márgenes bruto, operacional y neto son bastante buenos, ya que implican que la proporción de los activos con respecto a los pasivos se está revirtiendo de manera adecuada. Sin embargo, la rentabilidad de los activos, patrimonio y capital es baja, lo cual implica que estas inversiones en capital o activos o patrimonio no están retornando los ingresos deseados, lo cual afecta la liquidez de la compañía, ya que disminuye su nivel de posibles endeudamientos a futuro. A la hora de observar la variabilidad entre las previsiones y los datos reales, observamos una variabilidad de 41.21%, lo cual ya es un margen bastante grande y nos permite ver que las aproximaciones realizadas las previsiones no son adecuadas con respecto a la realidad. Estas diferencias se pueden deber a variaciones en las rentabilidades debido a los valores operacionales como productos de variaciones en tasas de rentabilidad o variaciones en impuestos operacionales, al igual que los ingresos y egresos derivados de la adquisición de patrimonio. A partir del estado de fuentes y usos, es posible notar que para marzo de 2008, contrario a lo previsto, fue necesario aumentar los recursos por medio de la deuda a corto plazo con el banco. Además, había un aumento inesperado en la cantidad de inventario, siendo este el rubro con el mayor consumo de recursos. Este mismo comportamiento se representa tanto para los meses de junio y julio, sin embargo, cabe resaltar que es mucho mayor la diferencia entre los recursos que fueron proveídos por el banco contra el valor del crédito esperado, llegando a un valor de 37.000 por encima de la previsión realizada para la deuda a corto plazo, donde nuevamente el mayor consumo de recursos se da en el inventario existente de la compañía. Al comparar con diciembre de 2007 para marzo de 2008, es posible observar que la caja y la deuda a corto plazo con el banco han sido las mayores fuentes de recursos para la organización. Además, estos recursos han sido usados principalmente por el aumento en el inventario existente. Ahora, para junio y julio, ha habido un considerable uso de los recursos por parte de las cuentas por cobrar. Sin embargo, esto se atribuye al carácter estacional de las ventas de la compañía y al plazo de cobro de cartera que se maneja. Además, se sigue manteniendo como principal fuente de recursos la deuda con el banco Southwest National. Ahora, para analizar las causas que le impiden a la compañía liquidar su préstamo, acá tenemos algunos de los supuestos en los que Watkins y su equipo incurrieron. Bueno, con respecto al supuesto del aumento porcentual en ventas, pues no parece ser muy razonable con respecto al análisis de mercado presentado anteriormente, donde claramente se denota que en el mercado hubo un considerable aumento en ventas para los años 2005 y 2006. Sin embargo, también hubo un declive significativo para el año 2007. Por otro lado, las suposiciones que presentan con respecto a los plazos de pago de compras y al cobro de cartera parece ser muy razonable, pues teniendo en cuenta que se hace uso de las deudas de corto plazo con créditos financieros y que sus ventas tienen carácter estacional y parece ser un modelo que les ha estado funcionando hasta 2008, siendo supuestos simples y precisos para realizar el análisis del pronóstico y la proyección financiera. Sin embargo, pudo ser más adecuado tener en cuenta variables que tuvieran en cuenta un estudio de mercado que les permitiera hacer un pronóstico más acertado.
Ahora, teniendo en cuenta pues también el análisis financiero y de mercado presentado anteriormente, podemos decir que el aumento en el saldo del préstamo se debe principalmente a que los costos de producción e inversión en activos fijos se han mantenido constantes para pegarse al plan de ventas original, a pesar de que las ventas han estado disminuyendo para julio de 2008 con respecto pues a la provisión realizada en 2007, lo que se atribuiría a la disminución en la demanda debido al decaimiento en la industria, como se ha mencionado previamente. Además, la organización ha realizado una constante inversión al capital de trabajo, lo que ha generado consecuentemente problemas de liquidez y de flujo de caja para operación. Asimismo, se ha generado un alto uso de recursos inesperado en los niveles de inventario, por tanto, pues ha sido necesario posponer el pago y aumentar el saldo de los pasivos, pues no se cuenta con los resultados y utilidades necesarias para financiar la operación. Ahora bien, pues estos problemas que presenta la compañía son permanentes a menos de que logre adaptarse adecuadamente al comportamiento del mercado, generando los cambios necesarios en su metodología de operación. Pues a partir del análisis financiero fue posible determinar cuál es realmente la causa que le está impidiendo a Classic pagar el préstamo, y a través del análisis del mercado se abre la posibilidad de que el rendimiento de esta industria siga decayendo y oscilando, y que Classic siga teniendo los mismos problemas de acumulación de inventarios cuando el volumen de ventas disminuye. Por tanto, no debería presuponer una alta fuente de preocupación para el banco, asumiendo que claramente que Classic está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para superar este problema, apartarse, adaptarse al mercado y pues mejorar sus resultados financieros. Ahora, el ingeniero Juan Diego y yo nos dimos cuenta que de manera general la empresa no está en un buen estado de liquidez debido a que las cuentas por pagar están siendo muy altas y no pagadas a tiempo, cuestión que genera esta suma de deudas e intereses a lo largo de los meses. Por otro lado, el capital, el patrimonio y los activos fijos no están rentando en las operaciones, lo cual genera que la rotación de activos no sea funcional a términos con los objetivos de la empresa. Por lo tanto, esos activos no se están convirtiendo en ingresos, por eso es que la caja es negativa cada mes. De igual manera, los problemas de inventario persisten durante los 7 meses, en donde hay una demora en la venta según los indicadores de rentabilidad. Estos factores principales son la raíz del problema con respecto a los saldos de préstamos y la situación financiera de la empresa. Es por esto que queremos presentarles la siguiente proyección financiera para los meses de agosto a diciembre en el 2008, en donde proyectamos una agilización de las cuentas por cobrar, buscamos una mejor rotación para mayor rentabilidad y actividad, y se evidenció una disminución de las deudas a largo plazo. Cabe resaltar que tuvimos en cuenta los indicadores de inflación específicos para cada mes en el 2008.